Vuelve a entrar. Contenido que Ya está está, ahora ya sí. Genial. Vale, Y pues nos preguntan, no ha comenzado la conferencia, hemos tenido alguna cuestión técnica que ya por lo menos una parece que vamos a solucionar y la otra, que es la del streaming, pues no Esto lo sabemos muy bien, presenta, pero yo creo que lo podemos presenta- empezar. lo presenta Eh, Clara esto. sí, que estaba a ver si solucionábamos el tema del YouTube. Bueno, pues empezamos entonces. Después de los problemas, ya parece que al menos Zoom lo tenemos algo controlado. Bien, esto es la presentación de un proyecto que llevamos pensando desde hace mucho tiempo, pero que por fin hemos podido llevar a cabo. Este proyecto lleva por nombre Del cincel a la robótica, cómo fue y cómo estudiamos la ciudad romana de Clunia. Esto es solo la presentación. Voy a mostraros un pequeño resumen que he hecho en imagen para que veáis la idea que tenemos del proyecto, ¿de acuerdo? A ver, compartir pantalla. Aquí. Aquí. Lo estáis viendo, ¿verdad? Bien, pues este proyecto está financiado con los fondos del CECIT, del Ministerio de Ciencia e Innovación, y tiene unos objetivos principales muy claros, que es principalmente la divulgación, estimar vocaciones de juventud, que entiendan que somos trabajos interdisciplinares de ciencia, tecnología y arqueología, que aprendan a valorar y respetar el patrimonio y a promover el trabajo. Queremos promover el trabajo de equipo y alimentar la curiosidad. Para ello, pues hemos pensado en 4 bloques principales, que son ponencias, talleres, visitas y varios. Lo primero, las ponencias. Esta es la primera de ellas, que es una ponencia introductoria en la que vais a conocer cómo trabajamos y cuáles son nuestros puntos de vista. Después, una muy importante es sobre la concienciación del patrimonio. Como he dicho, uno de nuestros puntos principales es que se aprenda a valorar y a respetar el patrimonio desde nuestro punto de vista. Hablar de la geología, hidrología y morfología del territorio y una parte muy importante que es la historia de los clunienses. No de los clunienses romanos, sino de todos aquellos que formamos parte de Clunia o que han formado parte de Clunia de una u otra manera. Después tenemos un bloque de talleres. Estos talleres, en un principio, claro, estaban pensados pues, para hacerlos presenciales, pero con la pandemia actual pues, nos tenemos que adaptar y tenemos que aprender a utilizar todas estas herramientas que nos dan unos problemillas, pero bueno, que todo se soluciona y todos aprendemos mucho. Entre ellos, estos talleres está la fotografía arqueológica, fotogrametría, escaneo 3D, dibujo de campo y topografía, dibujo de materiales, talleres más enfocados a la parte infantil de nuestro público, como hacer grafitis, dibujar o escribir como un romano, empleo y manejo de mapas y datos geográficos o pasar un día como un arqueólogo para que podáis ver que la arqueología no es solo pintar, no es limpiar 4 cositas. Es un trabajo duro y muy gratificante. Después tenemos programadas varias visitas, aparte de las visitas que ofrece el yacimiento de por sí, una visita guiada de nuestra parte y visitas infantiles, que si se pudieran hacer este verano sería fabuloso. Ya veremos si podemos o no podemos hacerlo. Y después también queremos ofertar una parte de concursos de dibujo, de fotografía, de relatos breves para todos aquellos que queráis participar. Esto es la base de nuestro proyecto y en ello se engloba esta primera sesión web. Bueno, vamos un poquito tardíos de tiempo por estos problemas que hemos tenido, a ver si se ha podido solucionar la parte de YouTube, que ahora lo veré. Bueno, y si no, en un ratito lo veré. Bien, avisaros que si se puede, estamos retransmitiendo en directo en YouTube. Si no, pues retransmitiremos en diferido y en las redes sociales. Quiero comentaros que podéis hacer preguntas, pero si es posible que utilicéis el formulario de preguntas y respuestas que encontraréis abajo, al lado de donde habéis encontrado chat, aparece participantes, preguntas y respuestas y chat. Pues que pinchéis en preguntas y respuestas
Y al final de la presentación de nuestros compañeros, pues iré diciendo las preguntas y seguirán respondiendo. Procuraremos responderlas todas, pero claro, depende del tiempo, pero sí, seguramente podamos responderlas todas. Y bien, comenzamos. Comenzamos con la presentación de Francesc. Francesc es profesor titular de Arqueología e investigador de la ERAU. Se doctoró en Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología por la Universidad de Barcelona con la tesis La Terra Sigillata de Clunia, una propuesta metodológica para el estudio de las producciones antoimperiales bajo la dirección de Guri Esparraguera. Ha codirigido diversos proyectos de investigación, destacando la codirección del yacimiento de Clunia y la excavación y el estudio de la Basílica Paleocristiana de Son Fadrí, o también la excavación y el estudio del conjunto monumental de iglesias de Sant Pere de Terrassa. Respecto a su labor en Clunia, entre otros, como director junto a Miguel Ángel de la Iglesia, ha recibido varios premios, como en el 2011, que recibieron el Premio de Restauración y Rehabilitación por la restauración del Teatro Romano de Clunia, o en el 2016, el primer premio en el apartado de investigación del tercer concurso de estudios del caso de la Red Nacional Patrimonio Histórico-Cultural Iberoamericano, con el plan de investigación, conservación, intervención y transferencia del Parque y Paisaje Arqueológico de la Ciudad Romana de Clunia. Bien, pues después de esta breve introducción a Francesc, comparto pantalla y podremos ver su presentación. A ver, la abro, aquí está. ¿No? Vaya, ahora no se me abre a mí, Francesc. ¿Cómo? Ahora, que no se me abría tu presentación. Pero ya está solucionado, ya está solucionado. A ver. Está. Francesc, cuando quieras, por favor. Bueno, pues buenas tardes. Mi presentación será breve y concisa, si es posible. La ciudad de Clunia se conoce ya por las fuentes históricas, por las fuentes romanas fundamentalmente, desde el siglo I antes de Cristo. Y en relación a guerras propias de la conquista y que los últimos acontecimientos pues serían las campañas de Sertorio y lo que es los últimos movimientos para la pacificación de la península. Clunia en realidad es el nombre de una ciudad celtibérica, pero parece que seguro que lo toma de ahí la Roma para la creación de una ciudad, un primer municipio y luego ya en el siglo I capital de un convento jurídico de la provincia tarraconense. Clunia, como yacimiento, como sitio, se conoce desde el siglo XVIII. Existe ya un plano de Loperraez, que es lo que veis aquí en estos momentos. Pasamos al siguiente. Como podéis ver, el Alto del Cuerno sería el lugar donde tenemos un yacimiento romano, celtibérico, y que consideramos que debe ser la Clunia prerromana, la Clunia celtibérica, y en la loma, en el cerro de al lado, muchísimo más extenso, lo que sería la Clunia romana. El emplazamiento, pues resulta difícil de explicar, es un poco uno de los enigmas del yacimiento. Es decir, en una gran plataforma de más de 100 hectáreas, pues es una gran ciudad situada un poco en un sitio que no acaba de ser comprensible desde un punto de vista geoestratégico. Y quizás el motivo principal del emplazamiento de la ciudad romana en este sitio sea la típica demostración romana de fuerza y de potencia. Es decir, aquí sucedieron los últimos acontecimientos de las guerras
por la conquista de la Celtiberia. La ciudad, el emplazar una ciudad en lo alto de este cerro a más de 1000 metros de altura, pues es sin duda una demostración de potencia y de conocimiento tecnológico que no se tiene en estos lugares. Desde las primeras intervenciones ya las llevó a cabo el mismo Boterraes en el siglo XVIII, pero la excavación de la ciudad es ya de entrado del siglo XX. Si pasamos a la siguiente, ¿cómo se hace esto? Aquí se ve con detalle las trazas de estructuras que se aprecian en la fotografía aérea. Es decir, parece ser que prácticamente todo el alto está construido, habitado, urbanizado, y lo excavado pues posiblemente no sea ni el 10% de lo excavado. Si pasamos a la siguiente, pues esta sería una muestra de lo excavado. Un gran teatro, un doble edificio termal, un gran foro y 3 o 4 casas romanas más o menos típicas. El yacimiento por sus alrededores, pasamos a la siguiente para, pues cuenta con lo propio de una ciudad, es decir, avenidas funerarias, emplazamientos, villas romanas. Le das al siguiente. Pero, es decir, el trabajo de excavación que queda pendiente es ingente, tanto en el alto como en los alrededores. Es decir, el conocimiento de los restos de la ciudad romana, pues hay para generaciones. Pasamos al siguiente. De todos los restos de la ciudad parece que se intuye que en un momento tardío pues debió tener una reducción de su extensión y quedó pues reducido a unas dimensiones pues como más abordable. La historia de la ciudad se resumiría en una ocupación intensísima hasta el siglo V, siglo VI, pero que sabemos que está habitado por lo menos hasta finales del X, siglo XI. Más allá de lo que conocemos, la excavación, el continuar con la excavación, pues tiene la complejidad de cualquier trabajo arqueológico. Es lento, se van sacando nuevos edificios, nuevos restos, esto requiere conservación y no hay dos ciudades iguales, pero no parece que sea el seguir con el conocimiento de la ciudad desde el punto de vista arqueológico reducido a su evolución urbanística y a su ocupación, pues podría ser una ciudad bastante normal. Una de las peculiaridades que tiene el yacimiento es el aprovisionamiento de agua. La ciudad no tiene trazas de acueducto ni de nada, hay que subir, es una plataforma que está a los 60-70 metros sobre el nivel de la Arandilla y de los alrededores, y pues se hacía difícil entender de dónde sacaba el agua una ciudad con unas infraestructuras como las que tiene. Ya desde mediados del siglo pasado se intuye la posibilidad de que algo se sacara del subsuelo y a partir de la exploración de una cueva situada debajo, pues se ha podido constatar, luego lo veremos, la existencia de un gran karst por debajo de la ciudad con un sistema de lagunas
y que el mundo romano esto lo conoció, lo tuvo que explorar y tuvo que poder asegurar que una ciudad capital de convento jurídico, con todas las infraestructuras que tiene esta, pues podría alimentarse de agua de su subsuelo. Y así fue. Y eso sin duda es una cosa que la convierte en una ciudad prácticamente única, muy peculiar. Este sistema de alimentación pues ha sido, hemos considerado entre todos, la propiedad, la Diputación, la Junta de Castilla y León y nosotros, es que quizás era lo que la convertía en una ciudad muy peculiar, muy extraña, ¿no? En estos últimos años, nuestro objetivo, en el que más esfuerzos hemos centrado, ha sido en el conocimiento de todo ese mundo subterráneo, en cómo ellos lo explotaron, lo utilizaron para la ciudad, y sobre todo en ver de qué forma nosotros eso lo podemos hacer accesible, entre comillas, porque físicamente nunca será accesible esto, pero en cierta forma ver de qué manera se podía sacar la cueva con todo lo que ella contiene hacia el exterior, intentar que pudiera ser visible por los visitantes. Y a eso nos estamos dedicando y espero que lo podamos explicar a lo largo de esta reunión. Y es a lo que nos dedicamos. Y creemos que la investigación de Cunha sobre lo que es la cueva, se investigan otras muchísimas cosas más, pero lo que es el mundo de la cueva de Román es realmente una cosa excepcional. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias, Francesc. Ha sido, como siempre, muy ilustrativo. A ver, me comunican que el YouTube sigue sin funcionar. Así que vamos a... Un segundo. A ver si lo pueden solucionar. A ver. Puedo hablar más si quieres, Clara. Bueno, habla 30 segundos más. Vale, sí, es que hay problemas de conexión con el YouTube, sí. Madre mía, esto del directo. Bueno, como va a quedar grabado, yo creo que podemos proseguir y Sí. si no lo solucionamos ahora mientras está Rosa, si no puedes hacer algo ya que como lo configuraste tú, si no se puede hacer nada, se avisa que se colgará esta tarde o cuando podamos y se avisa. Vale. Sí, pues un segundo que me escriben una respuesta que es la clave para esto. Ahí, vale. Vale, ya lo siento, es que hay complicaciones. Bueno, pues continuamos con Rosa. A ver, Rosa, tú puedes compartir tu pantalla cuando quieras. Rosa es técnica gestora de yacimiento de Clunia, perteneciente a la Unidad de Cultura y Diputación de Burgos.
Es licenciada en Humanidades, doctora en Arqueología y tiene el máster en Gestión del Patrimonio Cultural. Rosa ha centrado sus investigaciones en el suministro de agua, como vais a entender ahora, y sistemas de saneamiento de este enclave. Es gestora del patrimonio cultural, arqueóloga, técnica de sistemas de información geográfica, miembro del ERAU en calidad de colaboradora y lleva vinculada al yacimiento romano de Clunia desde el 2001. Como miembro del equipo de investigación de este yacimiento, está colaborando con el desarrollo, la actualización y la gestión de las redes sociales vinculadas a dicho yacimiento. Asimismo, como en la investigación, la difusión y la puesta en valor de los conocimientos de los estudios realizados en el mismo a través de su participación en charlas, congresos, reuniones científicas, etc. Bien, Rosa, cuando quieras puedes empezar. Bueno, muchas gracias. Siempre suena muy raro que te presente una compañera de compartiendo este ratillo con nosotros. Francés ya de lo que es Clunia, ¿no? Y yo, en primer lugar, en lo que quiero incidir es que para comprender la localización y la existencia de esta ciudad romana es necesario, sin lugar a dudas, adentrarse en sus profundidades para conocer y dar a conocer además todo eso que nos encontramos. Posiblemente todos tenemos guardado en nuestro psique, ¿no?, ese valor de lo misterioso y de lo oculto que nos transmitió Platón, de todo aquello que nos espera cuando salimos de la caverna. En este caso es al revés, es cuando nos introducimos en la caverna y no tiene nada fuera de lugar, quiero decir, no es un trabajo de dioses, sino que nos estamos encontrando con una auténtica obra de ingeniería. Un trabajo humano espectacular y súper interesante, como podréis ver tanto en mi charla como sobre todo en las explicaciones que os van a dar Natalia y José Luis. Yo ahora lo que quiero haceros es un poco un recorrido por lo que ha sido la investigación en Clunia, centrándome sobre todo en este ámbito subterráneo. Como ya os ha señalado Francés, durante muchos años la ciudad se mantuvo en el olvido, hasta que en torno al siglo XVI, siglo XVIII, comienzan los investigadores otra vez a indagar, ¿no?, sobre qué fue lo que sucedió en esta ciudad, dónde se encontraba sobre todo localizada. Entre estos primeros investigadores que encontramos en nuestro camino está Juan López de Corbalán, que lleva a cabo la realización de este primer plano iconográfico maravilloso, en el que ya nos da muchas pistas y tiene además muy buen ojo en la localización de determinados puntos de nuestra ciudad. Otros personajes o investigadores, mejor, de este momento, Saavedra, Fita o el padre Saturio, ¿no? Todos ellos estaban vinculados a las órdenes religiosas, lo que les permitía además tener un mayor acceso, un acceso más fácil a la documentación histórica. Pero tendremos que adentrarnos ya en esos primeros años de 1900 para que comiencen a iniciarse unos trabajos de excavación propiamente dichos, aunque en este momento ya no sea tampoco la metodología que utilizamos. Entre estos primeros investigadores arqueólogos, en 1913 tenemos por el yacimiento a Vicentino Jal. Él comienza sus trabajos centrándose, bueno, y es el primero, hay que señalar que es el primero que ya intuye que el subsuelo de la ciudad guarda grandes secretos y que posiblemente su mayor misterio arqueológico se encuentre en el subterráneo. Fue también el primero en preguntarse de dónde obtenía agua la ciudad y de qué manera podía haberse alimentado la misma y haberse mantenido, porque evidentemente un centro urbano sin agua no puede salir adelante. En el artículo que escriben para el boletín de la Sociedad Española de Excursionistas, señala y hace referencia a este descubrimiento de Roma por parte de Rosa, se te oye fatal. Sí, Rosa. En sus trabajos para realizar las bodeguillas, los que sois de por allí
o los que conocéis la zona de la Ribera, ya sabéis cómo se aprovechan todos estos gas. Bueno, pues en uno de estos trabajos, de época ya va todo otra introducción, hacer un poco. Esto se ha desconectado automáticamente. ¿Me oís vosotros? Yo te veo a ti. Sí, yo escucho perfectamente. Y a Está la Rosa conexión. la veía y la oía fatal. Sí, le estaba diciendo, iba a decir lo de la cámara, pero no sé, parece que el problema de la red de Rosa es más grave. Mira, se vuelve a conectar. Rosa, se te oía fatal y te has caído. Si es posible, date la... Se ha ido la conexión, o sea, todo lo que pueda pasar en un directo, está claro que va a pasar hoy. Rosa, Bueno, si puedes, apaga tu cámara y que solo se tenga el audio, ¿de acuerdo? Así, eso es. Vale. Bueno, pues a ver si no nos perdemos otra vez. Vamos a recuperar. Vale, pues lo que se estaba diciendo, ¿no? Otro de los investigadores que pasa por el yacimiento es Ignacio Calvo, entre 1915 y 1916, y él se va a centrar sobre todo en un primer momento en intentar localizar la antigua ciudad celtibérica, que cree tener más o menos situado en 3 puntos distintos de la ciudad. Pero además de buscar la ciudad celtibérica y excavar en distintos puntos del Alto, se hace eco también de una historia que es repetida entre los vecinos y los cuales le decían que había existido un gran puente que desde el Molino del Corcho, que se encuentra a orillas del río Arandilla, subía hasta Cuevas Ciegas, que se encuentra o es la entrada sur de la ciudad. Bueno, pues que ese gran puente subía hasta allí, desde allí hasta la ciudad romana. ¿Qué es lo que hace Ignacio? Asocia esa imagen que se encuentra en la mente popular con un acueducto. Es decir, Clunia es una gran ciudad, Clunia es una colonia y como tal tiene que contar con un gran acueducto. Dentro de nuestro maravilloso paisaje del entorno, en el que ya os he explicado, Francés, que tenemos huellas de todo tipo, tenemos esta inmensa mole de hormigón romano. Popularmente es conocida como el Torreón, pero en ese momento, ¿qué es lo que le cuadra perfectamente a Ignacio? Pues que forme parte de uno de esos pies del acueducto que conducía el agua hasta el Alto. Y bueno, ahí mantiene sus teorías, desechando de alguna manera esa idea que había tenido Vicente Hinojal de que seguramente el secreto del abastecimiento de agua de Clunia se encontrase bajo sus pies. A Ignacio le sigue Blas de Taracena ya en 1930 y la primera labor que se plantea este investigador es intentar localizar todas aquellas descripciones que hizo Lope Ráez en 1788, pero también considera que hay que completar los trabajos de excavación arqueológica que ha llevado a cabo Ignacio Calvo. ¿Qué le sucede a Blas de Taracena? Bueno, pues el hombre se siente un poco defraudado porque ni encuentra o es incapaz de relacionar las descripciones de Lope Ráez con lo que ve él en su llegada al momento al Alto y tampoco sabe por dónde continuar o cuál es la excavación que ha llevado a cabo Ignacio Calvo. Sin embargo, también comienza a plantearse, igual que hizo Hinojal en su momento, de cuál fue la manera en que se llevó a cabo el abastecimiento de agua de la ciudad. Considera que seguramente Hinojal no vaya desencaminado en sus teorías y para ello excava a la entrada de Cueva Román, excava también en los grandes conjuntos termales de los Arcos y en Cuevas Ciegas, en esa entrada por la que decía Hinojal que pasaba el acueducto. Y a la entrada de Cuevas Ciegas, o sea, a la entrada de la ciudad por Cuevas Ciegas, lo que encuentra es estas estupendas casas colgantes, que ahora mismo es una zona del yacimiento que no se puede visitar, que esperamos poner pronto en valor y que podáis disfrutar todas de ello. Ya en 1958 toma el relevo en las excavaciones Pere de Parol y a partir de este momento ya se inician unos trabajos exhaustivos y sistemáticos de arqueología. Y en 1992
Toman el relevo Miguel Ángel de la Iglesia y Francesc Tuset como directores del yacimiento, y en el 2000 ya cuentan con un equipo renovado de investigadores para llevar a cabo todos los trabajos. Pasamos ya aquí a hablar de esta relación que tiene Clunia, ¿no?, tan especial con el agua. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, como ya ha señalado Francesc, es la ubicación de la ciudad. Sin duda, no solamente es una localización estratégica, o sea, es resultado del estudio y del conocimiento del medio natural, es decir, el agrimensor romano sabe perfectamente dónde ha de situarse una ciudad. Y no solamente por lo que he dicho, ¿no?, por una situación o un control estratégico del territorio, sino porque además desde ese punto estratégico tienes que contar con los recursos necesarios para poderte abastecer en caso de necesidad, en caso de sitio. No se va a dar ya el caso porque nos encontramos ya en una época diferente, no en plena conquista, pero hay que tenerlo en cuenta. Como se puede ver desde el Alto de Castro, se controla perfectamente todo el territorio circundante. Mires desde donde mires, ves la ciudad y la ciudad ve todo lo que tiene en su entorno. Hoy sabemos, además, que aparte de este conocimiento empírico del que gozaban y eran buenos sabedores los romanos, nosotros, por nuestros análisis, somos capaces de conocer ya las características geomorfológicas del cerro. Sabemos que cuenta con un terreno muy propicio para la filtración de agua de lluvia que queda retenida por las capas arcillosas que a su vez se encuentran protegidas por esa capa caliza, ¿no?, que la retiene en el interior. Algo que, como ya hemos dicho, los romanos supieron a través de la observación de la naturaleza. Este conjunto geológico con abundante agua subterránea se convirtió, por lo tanto, en la reserva de la que se abastecía la ciudad a través de distintos pozos que se comunican, ¿no?, que unen esa realidad de la superficie con esa otra realidad súper necesaria para su existencia que se encuentra en el subsuelo. Aquí quiero señalar también que no es el único sistema de abastecimiento con el que cuenta la ciudad. Todos los edificios que conocemos, sobre todo las viviendas, cuentan con sus cisternas y con otros sistemas de recogida de las aguas de lluvia para la utilización de las mismas. Entrando ya en Cueva Román, lo primero que hay que señalar es, bueno, que como hemos visto hasta ahora, no contamos con un escrito que nos explique cómo se lleva a cabo la urbanización de la ciudad de Clunia. Y en el mismo sentido tampoco encontramos con ningún documento escrito que nos explique cómo se lleva a cabo el acondicionamiento de todo ese sistema subterráneo para sacarle el máximo provecho y adecuarlo además a las necesidades de la población. Lo que parece cada vez más claro por los estudios que vamos realizando ya desde hace muchos años es que existe una vinculación y una relación directa de lo que tenemos en el subsuelo con respecto a lo que sucede o a las características que tiene la ciudad. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, pues que de alguna manera este cerro que de entrada nos puede parecer un lugar inhóspito, coordinó perfectamente lo que estaba sucediendo en su superficie para obtener el máximo beneficio de lo que tenían bajo sus pies. Es decir, que aunque la ciudad de Clunia no se adapte perfectamente a lo que entendemos que tiene que ser una ciudad romana ex novo, Rosa, justo te has cortado, me parece, ¿no? No sé. Pues ¿Se ha ido otra vez? No. ¿No? Yo te oigo. Bueno, Yo te oigo. ¿sí? Pues eso, lo que estaba diciendo, ¿no? Que puede parecernos que al ser una ciudad de nueva creación debe responder a una cuadrícula. Bueno, pues parece que en el caso de Clunia no es así porque busca también ese aprovechamiento de lo que tiene bajo tierra. La primera referencia es aportada por Vicente Hinojal, el cual, decidido de alguna manera a llevar adelante su teoría, se introduce. Solo puede llegar hasta lo que hoy conocemos como el Pozo B3. Ignacio Calvo, que como ya he señalado, conocía la teoría de Cueva Román, pero no estaba de acuerdo con las teorías de su colega, sigue defendiendo que la ciudad contaba con ese acueducto
que dicho acueducto llegaba desde la Arandilla hasta este espacio que hoy conocemos como Las Paredejas, que se conoce como Castellum, o él hacía la referencia de que se trataba del Castellum Aquarum, desde el cual se llevaba a cabo la distribución de agua por la ciudad. Blas de Taracena, que como si recordáis ya he dicho, retoma la teoría de Vicente Hinojal y está de acuerdo en que algo hay abajo que seguramente fuese utilizado por los romanos, lo que hace es centrar sus trabajos en la excavación de la cueva. No entra más allá, pero en sus escritos nos dice: hemos hallado una compuerta de salidas de agua con sus jambas y encajes para sostener una placa de cierre y evitar la salida de agua al interior. Actualmente consideramos que más que una compuerta, lo que tenemos aquí es una puerta que de alguna manera les permitía o les daba acceso al interior para conocer ese nivel de agua que fluctuaba y que de momento todavía no sabemos a qué niveles pudo llegar en época romana. El tema del agua, por supuesto, también fue un tema que preocupó a Pere de Palol y a su equipo de investigadores. Los primeros intentos de exploración pues tienen lugar en los años 76, 77 y al encontrarse con grandes dificultades se ponen en contacto ya con especialistas espeleólogos. A partir del 81 es el Grupo Espeleológico Ribereño de Aranda de Duero quien, junto con los investigadores del yacimiento, lleva a cabo las labores de exploración, topografía y de fotografía del subsuelo. No cabe duda de que las huellas halladas en el interior de la cavidad son huellas de época romana. Lo que nos está diciendo además que el recinto, pues de cierto modo, contó con una frecuenciación, por lo menos durante un periodo, y que seguramente la entrada que utilizamos nosotros en la actualidad, desde luego no era la que utilizaban los romanos para acceder al recinto. También es fácil observar, como podéis ver en esta imagen de aquí, ¿no?, las labores de acondicionamiento que llevan a cabo para conseguir nivelar de algún modo esa lámina de agua y tener abastecidos todos los pozos. Aquí tenéis el pozo que excavamos y que ahora mismo nos está facilitando las labores de trabajo y de acceso al interior de la cueva. Si la parte técnica de abastecimiento de la ciudad es difícil de comprender, aunque cada vez le vamos encontrando un mayor sentido, las manifestaciones epigráficas que encontramos en el interior, acompañadas además en algunos casos por determinados elementos simbólicos, pues también despiertan un gran número de dudas y un sinfín de preguntas. Podemos decir con toda seguridad que los personajes que dejan, o las personas que dejan sus huellas en el interior, lo están haciendo como testimonio de un control por parte del Estado. Es decir, quienes firman y quienes dejan su huella son ediles y quatorvitis de la ciudad. Entre ellos, por ejemplo, Vergius Eranu o Fabricio. También encontramos alguna referencia que podría estar relacionada con esclavos como Hermes o Soteles. El edil Vergius Eranus lo encontramos además en 3 inscripciones diferentes. Y sabemos epigráficamente que se corresponden con finales del siglo I o ya entrado incluso el siglo II. ¿Qué es lo que sucede? Que la investigación tenía que avanzar y nos quedan todavía muchos recovecos por abrir. Y además teníamos que buscar una manera de que esa investigación se viese agilizada. Por eso, en el 2004, iniciamos los trabajos con el Grupo de Tecnologías en Entornos Hostiles de la Universidad de Zaragoza. El primer trabajo que realizamos con ellos es la radiolocalización de uno de los pozos del Alto, cuya finalidad era llevar a cabo su excavación arqueológica para desde ese momento iniciar una nueva etapa de trabajo que nos facilitase la investigación de la cueva. Pero en este punto no voy a entrar más porque Natalia y Villarroel os lo van a explicar fenomenal. Con todo lo señalado hasta aquí está claro que lo que podemos conocer de Clunia viene dado por la arqueología. Y es también claro que un registro de lo que sucede en Cueva Román requiere de un trabajo multidisciplinar. Un trabajo además que no tiene que ser solamente enfocado hacia los especialistas, sino también a los profanos en la materia. Y esta es una de las razones, ¿no?, de las que nace este proyecto del Ciencela a la Robótica. Los trabajos conjuntos que hemos llevado a cabo entre el Grupo de Tecnologías en Entornos Hostiles y los investigadores de Clunia
nos han permitido, por un lado, llevar a cabo la corrección de la situación topográfica de la cueva. Nos ha permitido encontrar y descubrir nuevas inscripciones que están en estudio, determinar la posición de los pozos y, sobre todo, comenzar a plantearnos de qué manera influyó el trazado de la propia cueva en el urbanismo de la ciudad. Pero bueno, no hay que olvidar que son muchos los temas y los campos de investigación que están abiertos dentro del yacimiento, que atienden a los medios constructivos, al paisaje, a las vías, al modo de vida en esta colonia. Por eso, uno de nuestros principales objetivos es que toda esta labor y todo este esfuerzo que se realiza por parte de los investigadores, pero también por parte de la Diputación de Burgos como propietaria del yacimiento y promotora de los trabajos, es que sea compartido con todos vosotros. Acercarnos al entorno y a las personas que forman parte del mismo, hacerlos conocedores de los trabajos que estamos realizando y de la metodología además que utilizamos para ello, que toméis conciencia de que el patrimonio es algo de todos, que es vuestra herencia y que como tal hay que disfrutar y aprender de ella y que sin esos objetivos nuestro trabajo deja de tener sentido. La Diputación lleva muchos años peleando por la difusión cultural de este espacio. Presenta además un gran conjunto de posibilidades escénicas y por su propia historia, ¿no? Las piedras hablan. Hubo un año en que el festival se llamaba Las piedras cantan. Bueno, pues las piedras cantan, las piedras hablan. Y todo este conjunto de innovación, tecnología, arquitectura, arqueología, música, danza, teatro y sobre todo las tradiciones de los pueblos de alrededor, es un camino que inevitablemente nos une hacia el futuro, hacia un futuro de conocimiento y sobre todo de participación ciudadana, porque sin la ayuda de todos vosotros esto no sería posible. Muchísimas gracias, Rosa. Como siempre, da gusto oírte hablar de nuestro trabajo, es verdad. Bien, pues vamos a continuar. Vamos a continuar con Natalia. Bien, Natalia Ayuso es ingeniera de telecomunicación y doctora en Ingeniería Electrónica por la Universidad de Zaragoza. Es profesora colaboradora del Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Zaragoza y su investigación se centra en la propagación de los campos electromagnéticos en entornos desafiantes como cuevas, túneles y minas para la localización y comunicaciones para aplicaciones de robótica y redes de sensores. Bien, Natalia, pues puedes empezar cuando quieras. Pues muy bien, muchas gracias, Clara. Bueno, gracias a todos por asistir, por la paciencia con los problemas técnicos que, bueno, seguro que para la próxima tendremos alguno menos. Y bueno, yo en este rato la red fija, ¿vale? La Ethernet se ha caído. Entonces tengo por ahí un ordenador por si acaso conectado a través del móvil, pero como no va la cámara, digo, bueno, voy a volver a intentarlo. Y si no, pues intentaré cambiar. Gracias, como ya lo habéis dicho, a la financiación que hemos obtenido del Ministerio de Ciencia e Innovación, que ha hecho esto posible, que probablemente lo hubiéramos llevado también a cabo, pero realmente son necesarios estos apoyos para que las cosas salgan. Y gracias también a la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza, que nos ha brindado la plataforma para poder hacer esta presentación y Alfredo, que está ahí, que nos está dando todo el soporte que necesitamos y que es necesario. Ya se han dicho muchas cosas y yo voy a dar un giro y luego la verdad es que José Luis va a contar cosas súper interesantes. Entonces, como ya ha dicho Clara, pues mi tema es el tema de la propagación de los campos electromagnéticos y es aquí donde voy a contaros cosas que espero que os resulten interesantes, porque quiero mostraros, a ver, que no me cambia esto. Quiero mostraros Clunia pues también desde nuestro otro punto de vista que espero que os guste.
Bien, como ya ha comentado Clara, Rosa, Francés, somos el grupo de tecnología en entornos hostiles. Aquí tenéis una imagen así un poco rápidamente os introduzco al grupo que comenzó en el año 99. Aquí estamos los que llevamos pues, más tiempo trabajando en Clunia, pero realmente el grupo de tecnología en entornos hostiles son más personas, ya que hay una realimentación directa nuestras actividades con las actividades de robótica y las actividades de robótica con las actividades del GT. Entonces, ahí estamos todos, ¿vale? Algunas de estas actividades os las va a contar José Luis un poco más adelante, pero básicamente podríamos decir que nosotros nos ocupamos de dar soluciones en aquellos entornos donde realmente no existen, ¿vale? No hay una solución comercial, no hay una solución de uso generalizado y es ahí donde dando solución a esos problemas pues aparecen nuevos retos y en cierta manera conseguimos que avance la ciencia y la tecnología, ¿no? para cumplir, para poder responder a esos retos que van apareciendo. Entonces, bueno, nuestra historia con Clunia, ¿no? Que también me gusta mucho la historia porque creo que explica muy bien, es la manera de saber el porqué de las cosas y por qué toman determinados caminos. Nosotros comenzamos a trabajar, a colaborar con Clunia en el año 2004. Como ya ha comentado Rosa y Francés, la importancia del abastecimiento de agua en la ciudad y la importancia clave de Cueva Román. Entonces, realmente lo que nosotros vinimos a hacer a Clunia en aquella ocasión era determinar la localización de uno de esos pozos que se conocían desde el interior de la Tierra, como podéis ver en la imagen, pero en superficie. Entonces, a mí me gusta que vayamos, ¿no? Yo lo que digo, pensad a ver qué os estoy contando, ¿no? A ver si tiene algún sentido. Esto se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Con métodos de topografía tradicional, aunque ahora, bueno, las herramientas, algunas ya han cambiado, pero básicamente poder localizar o establecer la localización en el interior de la Tierra, obtener una topografía, pues es un proceso tan laborioso y costoso como el que se puede intuir a raíz de esas imágenes. Entonces nosotros no realizábamos la localización en base a estos métodos, sino que nos basábamos en señales electromagnéticas. Entonces, claro, alguien podría decir, claro, señales electromagnéticas, si yo me localizo cuando voy en el coche, cuando voy por el monte, me localizo con la señal del GPS. Obviamente, cuando tú conoces las propiedades de la señal, eso se puede utilizar para localizarte. Sin embargo, no nos podemos olvidar que estamos en el mundo subterráneo. Entonces, esta señal que funciona, como venía diciendo antes, lo que funciona en otros sitios, en el mundo hostil, en el mundo subterráneo en este caso, deja de funcionar. Entonces, pero sí que hay unas señales que se podían utilizar, que eran los campos magnéticos que podían atravesar el suelo. Y además estos campos magnéticos, como luego veremos, tienen una geometría, una particularidad que facilitaba su uso para poder establecer la localización. De manera que nosotros, nuestra tecnología, la tecnología que aplicamos, que se utiliza desde los años 60, consiste en que en unas bobinas de cobre se hace circular corriente eléctrica oscilante y eso genera un campo magnético que atraviesa el suelo y, como ya he dicho, conociendo sus propiedades en superficie, somos capaces de determinar la localización interior, ¿vale? La bobina se coloca en el interior de la Tierra. Entonces, esta sería un poco la geometría esa que estoy comentando del campo magnético, el cual tiene que estar en posición horizontal, lo que supone un dipolo magnético vertical, y esto sería uno de los planos de simetría que tiene el campo magnético generado como se intenta ver con esta imagen, ¿vale? Entonces tenemos planos de simetría axial y si lo viéramos desde superficie, pues veríamos que todos esos planos se cruzan en un punto y ese punto está justo en el eje de la espira emisora. Por lo tanto, si somos capaces de sensar, de determinar esos planos, podremos determinar en superficie dónde está la emisora. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues con un principio muy conocido por todos, que es el principio de inducción de Faraday. Si tenemos una bobina que, bueno, en esta imagen el experimento consistía en introducir la bobina dentro de la bobina B, que sería la receptora, pues circula corriente eléctrica y eso supone que podemos detectar un voltaje en la misma. Entonces, nosotros lo que hacemos es ese voltaje inducido, lo transformamos en una señal
acústica, vamos a verlo un poco, ¿vale? Tenemos esa señal que es la que nosotros detectamos y cuando no hay líneas de flujo que atraviesen esa bobina receptora, pues entonces hemos determinado un nulo. ¿Y eso en qué caso se produce? Pues se produce cuando nuestra antena receptora está en uno de esos planos que contienen al eje de la espira emisora. De manera que si somos capaces de trazar unos cuantos de esos planos, pues acabarán cortándose en un punto que está sobre la espira emisora. Pues bien, en eso consiste el método y eso es lo que hicimos en aquella ocasión. Y diríais, bueno, pues esto vale la ubicación en superficie, pero me faltaría saber o me interesaría saber a qué profundidad está. Pues eso ya lo hacemos con uno de esos planos de simetría, sensamos el campo magnético y en base a su inclinación, a la distancia que tenemos de ese punto sobre el eje de la emisora, punto cero, y su inclinación podemos con esta sencilla expresión calcular la profundidad. Pues bueno, eso lo veríamos aquí en esta imagen donde estaríamos localizando en un punto de termas y entonces ahí veríamos que estamos sensando la inclinación del campo y con eso podríamos establecer la profundidad del punto. Bien, pues esto es lo que hicimos en aquella ocasión, en el año 2004, y aquí veis pues, imágenes del equipo que participó en aquel momento y del punto localizado. Una de las sorpresas que nos llevamos, y quizás es una del interés que puede tener la aplicación de este método, y es que la topografía que disponíamos, la del Grupo Espeleológico Ribereño, una topografía de muy alta calidad, tenía un desfase, ¿vale? En cuanto a la localización del punto bastante considerable, de 38 metros. Entonces, esto, gracias al método, pues pudimos ver que tenía una explicación, se debía a la declinación del campo magnético, que viene a ser la desviación que hay en el campo magnético que nos mostraría la brújula con el norte, que nos mostraría la brújula con el norte geográfico. ¿Vale? Entonces, bueno, teníamos, ese fue nuestra primera participación en Clunia. Y bueno, como pues, nuestro trabajo es hacernos preguntas y intentar ver hasta dónde nos responde estos métodos que utilizamos, pues nuestra pregunta era, bueno, ¿y cuánto error produce el método y si ese error es mejorable? Entonces, bueno, parte del trabajo de investigación de mi tesis fue estudiar cómo se propagaban esos campos magnéticos para poder determinar que si este método, por ejemplo, se basa en una determinada geometría del campo magnético, que ésta no se viera alterada en situaciones normales que nos podemos encontrar en una localización como es que la superficie esté inclinada, aunque ese no sea el caso de Clunia, o que la propia emisora no sea un dipolo magnético vertical perfecto, sino que también tenga cierta inclinación. Bueno, el método, tal y como se utilizaba tradicionalmente, tiene una precisión del 2% en cuanto a la profundidad, lo cual quiere decir que, por ejemplo, en Clunia, que estaríamos hablando de profundidades máximas de 25 metros, pues podríamos cometer un error de hasta 50 centímetros. Pero como decía antes, pues gracias a estos trabajos de investigación y ver cuáles eran las fuentes de error, pues con unas mejoras en distintos sentidos, tanto del método como de la instrumentación empleada, conseguimos reducir ese error hasta 0,1%, lo cual ya es muy interesante porque nos está dando que podemos tener precisiones en la localización, o sea, errores acotados hasta el orden de unos pocos centímetros, que es suficiente para multitud de aplicaciones. De hecho, me gustaría mostraros esta imagen donde se ve un desarrollo de Cueva Román y todos los pozos que hay en el interior, todos que a día de hoy ya han sido localizados, para destacaros algunos trabajos interesantes donde se ve la aplicación del método. Por ejemplo, esta primera radiolocalización, para que os hagáis una idea, se entraba por la boca de Cueva Román y hasta llegar al punto a localizar, el punto C3, pues teníamos un recorrido bastante duro de aproximadamente hora y media. ¿Vale? Pues una aplicación del método en este caso pues fue abrir una entrada a través de uno de los pozos ya existentes pues para facilitar a los arqueólogos y las arqueólogas el poder explorar pues, zonas tan interesantes como la del santuario. Entonces, bueno, esto es un trabajo que permitió posteriormente, ¿vale? Aquí trabajamos todos, ¿vale? Y permitió localizar un punto para la posterior apertura, ¿vale? De ese pozo, imágenes que bueno, han aparecido ya. Y eso es interesante también, ha permitido esa apertura del pozo, pues instalar en el interior de Cueva Román algo tan necesario como es una estación de registro de parámetros ambientales para poder determinar
las condiciones climatológicas de la cueva, también relacionarlas con el exterior y también poder estudiar el sistema, el acuífero de Cueva Román, pues de una manera científica, que es muy importante. Bien, otro de los pozos interesantes, a raíz de una de las exploraciones de la Galería de las Termas, se descubrió un pozo que no estaba topografiado en la topografía que contábamos, que es el pozo denominado Cangilones. Entonces se realizó otra radiolocalización y como resultado muy interesante se vio, sería este punto azul que se ve en la imagen, que está a unos 10 metros aproximadamente, a poca distancia de uno del pozo Cangilones, que es conocido en superficie, ¿vale? Entonces, pues bueno, aplicando esta técnica es, en cierta manera, lo que decía Francesc, somos capaces de sacar la cueva o parte de la información de esa cueva, podemos sacarla al exterior y eso pues es tiene multitud de aplicaciones. Y ya para concluir con esta descripción de la radiolocalización, otro de los aspectos importantes o utilización importante de la radiolocalización es para determinar los niveles de agua. Como luego comentará José Luis, pues bueno, para poder conocer la cueva por dentro hay muchas técnicas, pero hay puntos específicos donde a día de hoy únicamente es posible acceder de una manera muy puntual para poder realizar estas radiolocalizaciones. Entonces, es muy importante conocer los niveles de agua, pues para poder conocer qué pasó en el pasado en la ciudad de Clunia. Entonces, tenemos información del nivel de agua actual que nos lo da la estación de registro y hay otros testigos, pero es importante conocer a qué profundidad se encuentra. Entonces, es aquí donde entra en juego la segunda parte de la radiolocalización, que es el establecer la profundidad. Entonces, ¿qué ocurre o qué ha ocurrido con la profundidad? Esto es bastante curioso porque la profundidad, igual que ocurría con la localización del punto cero, tiene una precisión del 2%, pero que para esta aplicación en concreto quedaba muy lejos de lo que necesitábamos. Entonces, de nuevo se realizó un trabajo de investigación de ver cómo afectaba la propagación precisamente al error que cometemos al establecer la profundidad y de ver cuál era la mejor metodología para llevar a cabo esas medidas. No os asustéis, pero alguna gráfica de señal está bien poner. Simplemente lo que reflejaría la figura de la izquierda sería la diferencia entre cómo se propaga la señal asumida una condición ideal, que sería la línea negra, con las condiciones que nos podemos encontrar en Clunia, es decir, debido a sus características eléctricas del territorio y en otras circunstancias, ¿vale? La simulación incluye otros casos. Entonces, aquí a simple vista, pues todas las gráficas parece que están o la gráfica de Clunia está muy pegadita al caso ideal y entonces dices, bueno, pues va todo muy bien, qué suerte, ¿no? Qué bien. Pero claro, si nos vamos ya al detalle, a ver cómo afectan esos pequeños cambios a lo que se traduciría en la profundidad, pues vemos que para este margen de error que tenemos tan pequeño, de unos 10 centímetros, pues realmente no podemos tomar medidas para establecer la profundidad demasiado lejos del punto cero. Pues bueno, está bien, o sea, es fundamental hacer esta investigación porque luego vas a hacer las cosas y no funcionan, no sabes por qué y no sabes, que quizás sea lo importante, cómo hacer para que el método funcione. Entonces, bueno, esta sería un poco nuestra última contribución con todo esto en juego. Incluso si cometemos errores al localizar el punto cero, bastante notables, pero dentro de la precisión del método, pues con esta nueva metodología seríamos capaces de establecer la profundidad con un error inferior o en torno a 10 centímetros, pues realizando unas pocas medidas distribuidas en torno al punto cero en superficie. Entonces, como logro, pues ya hemos conseguido alcanzar el límite de error que nos planteábamos para esta aplicación concreta de Clunia. Entonces, bueno, con todo esto como conclusión es apoyar lo que ya han dicho anteriormente pues, Rosa, Francesc y Clara, ¿no? Es importante el trabajo cooperativo, gracias a esto se genera conocimiento, pero en las dos líneas, ¿no? Nosotros aportamos a la arqueología pues, las herramientas
para que obtengan la información que necesitan, pero ellos también nos plantean una serie de retos y una serie de necesidades que hacen que nosotros también avancemos. Entonces yo creo que ese es el mensaje, ¿no? Que tenemos que ir de la mano ciencia, humanidades, tecnología. Y esa es realmente, creo que casi es lo más importante de todo lo que os he contado. Entonces nada, simplemente de parte de todos agradecer la atención y bueno, deseando el turno de preguntas si hay algo que pueda responder. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. A ver. Bien, por último, pues tenemos a José Luis Villarroel, que es ingeniero industrial desde septiembre de 1985 y doctor ingeniero industrial desde septiembre de 1990 por la Universidad de Zaragoza. Es profesor titular de universidad desde abril de 1992 y catedrático de universidad desde julio de 2018 hasta la fecha, en el Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Zaragoza. Tiene 30 años de experiencia en docencia universitaria en temas tales como la regulación automática, y teoría de sistemas, sistemas de tiempo real y sistemas empotrados. Sus principales líneas de investigación son sistemas de tiempo real, redes ad hoc para robótica, sistemas de comunicación en entornos confinados y radiolocalización. Ha participado en más de 40 proyectos de investigación, siendo investigador principal en 8 proyectos de convocatorias del Plan Nacional y de la Comunidad Autónoma de Aragón, y de otros 10 provenientes de contratos con empresas y administraciones. Aparece como inventor en 2 patentes internacionales y en una nacional. Y en 1999 creó el Grupo de Tecnologías en Entornos Hostiles, que ya habéis oído hablar a nuestros compañeros, formado por un equipo multidisciplinar de 10 investigadores provenientes de otros grupos de investigación reconocidos, del cual es el coordinador. Bien, José Luis, pues cuando quieras puedes compartir tu pantalla. Vale, pues muchas gracias. Bienvenidos a todos y a todas. Ya me gustaría veros las caras y estar en una sala y podernos ver, pero esta situación pues no lo permite. Espera un momentito. Se me ha olvidado hacer una cosa, que es compartir la pantalla. Ahora creo que sí, ¿verdad? Sí, se ve, José. Bien, yo lo que voy a comentar es un poquito una de las actividades que hemos llevado desde el 2004, ya son 16, 17 años trabajando en las excavaciones de Clunia, y os voy a contar un poquito por encima una de las actividades que hemos ido realizando durante estos años, que es la realización del modelo digital de Cueva Román. Esto es de la cueva que está por debajo de la ciudad y que servía como abastecimiento de agua a esa ciudad. El por qué se ha abordado este trabajo, que es un trabajo arduo, largo y que va a costar muchísimo tiempo, pues es lo primero que voy a intentar explicar, dando una motivación para hacer esto. Bueno, no voy a comentar ya nada de mi grupo de trabajo, que lo ha comentado perfectamente Natalia Rosa. Y mi charla, pues, en primer lugar, va a ir destinada, como decía antes, a daros una motivación de por qué hacer un modelo digital de la cueva. Y en hacer el modelo digital nos encontramos con 2 aspectos diferentes. Uno es hacer un modelo digital de los grandes volúmenes de la cueva, de las salas, de las galerías que hay en la cueva. Y otro asunto que implica retos tecnológicos diferentes es cómo hacer un modelo digital no de la cueva, sino de lo que hay dentro de la cueva. Esto es de las figuras e inscripciones que ha comentado ya Rosa, que hay en su interior. Y finalmente pues daré unas conclusiones intentando recordar todo lo que hemos comentado. Bien, la motivación pasa por 2 cuestiones. Es qué hay en la cueva y cómo es la cueva. Bien, ¿qué hay en la cueva? Pues hay bastantes cosas. Como decía Francés y Rosa, un objetivo es sacar la cueva al exterior, ¿vale? Para que todo el mundo pueda
pueda conocer lo que hay en esa cueva y para que los investigadores puedan realizar sus investigaciones. ¿Qué hay en la cueva? Pues hay pozos con restos arqueológicos, como los que ha aparecido ya en alguna fotografía. Hay otras obras hidráulicas de acondicionamiento de la cueva. Y luego también hay un gran conjunto de inscripciones y figuras que están en barro fresco, ¿de acuerdo? Están en barro fresco y se conservan de lo que hace más de 2000, bueno, más no, alrededor de 2000 años. Este es un motivo por el cual no podemos sacar eso que hay dentro de la cueva hacia afuera. Las inscripciones, las figuras no se pueden extraer de dentro de la cueva porque se dañarían irreversiblemente. Por lo tanto, inscripciones y figuras deben permanecer ahí donde están. Y bueno, pues podríamos pensar, bueno, pues entonces si no se puede sacar lo que hay dentro de la cueva, pues lo que podemos hacer es intentar entrar dentro de la cueva para conocer la cueva y hacer las investigaciones pertinentes sobre estos restos arqueológicos. Sin embargo, esta cueva es hostil. Ya habéis visto algunas fotos, pero voy a incidir un poquito más en esa hostilidad que hace que el trabajo dentro de la cueva sea verdaderamente duro y, como digo antes, hostil. ¿Qué tenemos? Tenemos agua, hay zonas inundadas, hay barro. El barro está presente a lo largo de toda la cueva. Yo diría, tengo muchos años de espeleólogo y puedo deciros que no he conocido en mi vida una cueva con tanto barro. Es algo absolutamente espectacular. Hay estrecheces, hay derrumbes. Es una cueva hostil y en cierto modo peligrosa porque, bueno, pues hay agua, te puedes ahogar, hay derrumbes, te puede caer por encima, puedes tener accidentes, ¿vale? Y para poder poner de manifiesto estas características de una cueva, os voy a hacer un pequeño periplo por lo que es la cueva. Hasta hace unos años únicamente entrábamos a esta cueva a través de la boca de Cueva Román, que también ha aparecido en la charla. Ahora lo hacemos a través del Pozo de Seis, que está aquí, que se excavó en su momento y hemos conseguido pues, ser un poquito más felices en nuestra vida, no tener que recorrer toda la cueva entera. Pero bueno, vamos a ver cómo es este paseo por esta cueva, que es lo que teníamos que hacer pues, los primeros años que trabajamos en la cueva, para que veáis cómo la dificultad que tiene el transitar por esta cueva. En primer lugar, la entrada. La entrada es un túnel que fue explicado por los propios romanos, tiene una longitud que, como puede verse en la figura, en la fotografía de arriba a la derecha, una longitud de unos 40 metros hasta que consigue llegar a la cavidad natural. Pero como veis, el túnel es bajito, no se puede ir de pie por él, y cuando llegamos a la cavidad natural las cosas no mejoran, en realidad empeoran bastante. Nos encontramos ya dentro de la cavidad. Hemos llegado al principio de lo que es la gran galería principal de la cueva. Es una galería que está parcialmente inundada y lo que nos recibe esta galería es con una gran playa de barro en la cual tenemos ya que perder la dignidad y avanzar por ella pues a gatas, como se ve en la figura. Seguimos avanzando por la cueva, un poquito más por la galería y aparece el primero de los pozos que ya ha salido también aquí en la charla, que es el pozo B3, y ese está ya en la zona inundada y estamos ya con el agua pues prácticamente por el pecho y podemos ver ahí a la izquierda lo que es el cono de derrubios de uno de los pozos, porque todos los pozos han sido rellenados con escombros de la ciudad. Aquí podemos ver lo que se ve continuamente por la cueva, que son grandes conos de derrubio que marcan la posición de los pozos que había antes, que había en el exterior. Aquí podemos ver rápidamente cómo hay una gran cantidad de huesos de animales, pero también hay, pues eso, hay cerámicas, hay inscripciones, hay una gran cantidad de restos arqueológicos que fueron tirados por el brocal del pozo hasta el interior. Seguimos avanzando por la galería principal y ya nos toca nadar.
Estamos en lo que se denomina lo largo. Lo largo pues es una zona de la cueva que tiene hasta una profundidad de 4 metros y por lo tanto, bueno, pues hay que ponerse el neopreno y seguir avanzando. Y bueno, ya llegamos a la zona más importante o más conocida de la cueva, que es el santuario, donde se encuentra la mayor densidad de inscripciones y figuritas de barro de toda la cueva. Uno podría pensar, bueno, después de todo este periplo, pues un santuario, pues es un santuario, voy a relajarme allí, voy a estar maravillosamente tranquilo estudiando las figuras y las inscripciones que hay en este santuario. Pero la cosa sigue sin mejorar. Aquí vemos, ya ha salido antes, una de las inscripciones que aparece en la entrada del santuario, que es Soteles. Ya veis la cantidad de barro que hay. Y aquí tenemos también uno de los muñecos, figuras que hay dentro de la cueva, uno de los más famosos, que es Carisius, ¿vale? Un muñeco etifálico que está en la parte media del santuario. Pero bueno, uno dice, pues nos llegamos allí y estudiamos todo esto, pero las condiciones de estudio pues son como en toda la cueva. Grandes cantidades de barro, nunca nos podemos poner de pie, por lo tanto hay que o ir, como hay en la fotografía, de rodillas, o bien a gatas, o bien incluso reptando por el suelo para llegar a los sitios donde están estas inscripciones y estas figuritas. A modo de ejemplo, yo creo que un vídeo pone más de manifiesto esta dificultad. Aquí tenemos a Rosa, que ya os ha hablado al principio de la charla, y esta es la situación en la cual estamos trabajando en el santuario, pues todos los trabajos, tanto de catalogación como de extraer el modelo digital de estas figuras y de estas inscripciones. Por lo tanto, llegar aquí es duro y es complicado. Y así, ¿por qué el modelo digital? Porque hay que dar a conocer la cueva al público y el público no puede bajar, ¿vale? Porque es una cueva que es muy difícil de transitar por ella y es peligrosa. ¿Modelo digital para qué? Para el estudio de los investigadores. Los investigadores, bueno, pues si es posible evitar que bajen abajo por su seguridad, porque es un trabajo ingrato trabajar en el barro, pero también cada entrada que se hace en esta cueva, el barro es muy delicado y entonces cada vez que se entra en esta cueva se está modificando la propia cueva y se ponen en riesgo todos los restos arqueológicos que hay ahí dentro. Por lo tanto, nos planteamos sencillamente, no podemos sacar físicamente las cosas, no puede entrar físicamente el personal, pues vamos a hacer un modelo digital y eso sí que lo podemos sacar, porque eso no soporta. El ordenador soporta todo. Entonces nos planteamos hacer un modelo digital, como he dicho antes, de los grandes volúmenes de esta cueva, de toda la cueva, para que se pueda ver y transitar y hacer paseos virtuales por ella. Y luego sacar un modelo digital de cada una de las inscripciones y de figuritas que hay dentro para que todo el mundo la pueda ver y que los investigadores puedan estudiar estos restos tan interesantes que hay dentro de esta cueva. Bien, grandes volúmenes. Tenemos 2 pedazos de la cueva actualmente ya escaneados con el modelo digital hecho. Hay que decir que esto es un trabajo de muchísimos años, va a durar muchísimos años porque la cueva es grande, tiene casi 3 kilómetros de recorrido y escanear eso pues es bastante complejo. Bien, tenemos el primero de los trocitos de la cueva que tenemos escaneados, es el túnel de entrada. Está hecho por los romanos y tiene su interés tener ese modelo digital. Y además de fácil acceso y por lo tanto fue una de las primeras retos que nos planteamos para hacer el modelo digital. Ahí fuimos con nuestros aparatos. Es la última tecnología en escáneres digitales, lo llevamos allí. Algunos nos llaman responsables por meter estos aparatos dentro de una cueva con tanto barro y tal, pero bueno, afortunadamente hasta el momento hemos conseguido rescatar todos los aparatos que hemos metido con bien. Bien, metimos ahí los aparatos y con este tipo de aparatos se consigue tener un modelo digital de lo que estamos haciendo, ¿no? Aquí podemos ver el modelo digital del túnel de entrada de Clunia, donde se puede apreciar a mitad del túnel
el primero de los pozos que aparece en la cueva, que es el pozo A1. No se ve todo el pozo porque está parcialmente tapado por derrubios, ¿vale? Entonces, bueno, pues ¿qué podemos hacer con este modelo? Pues con este modelo pues podemos caminar virtualmente por dentro, pero también es una herramienta importantísima para los investigadores. Cada uno de estos millones y millones y millones de puntos que tienen los modelos digitales tienen sus coordenadas. Entonces, nosotros podemos hacer mediciones, como veremos en un vídeo que tengo a continuación, podemos descubrir oquedades, podemos hacer un estudio muy detallado, sin necesidad de estar en la cueva, de lo que es la cueva en sí y de lo que han hecho los romanos dentro de esa cueva. La siguiente sección que tenemos escaneada, con el modelo digital hecho, es el recorrido que va de la sala de los Tres Pozos. Aquí tenemos, si veis el puntero, tenemos el pozo de 6, que es por donde entramos ahora a la cueva, que está más cerca del santuario que la boca de la cueva. Y tenemos aquí escaneados pues, más de 150 metros de cueva, ya son galerías muy grandes, ya son grandes salas. Y ahí pues, también hemos utilizado el mismo tipo de tecnología. Aquí veis, por ejemplo, el modelo digital. Aquí está todo más comprimido porque ya no son 40 metros, ya son 150 metros y podemos ya ver el pozo, aquí en yesto, este pozo que es por donde entramos ahora, el pozo de 6 con sus 26 metros de profundidad que está también escaneado. Y todo eso lo hemos hecho pues, con los escáneres de última tecnología. ¿Por qué no seguimos? Bien, todo se cortó a la entrada del santuario, sencillamente porque ahí nos encontramos con lo que denominamos la laguna de las inscripciones, que volveré a ella. Entonces decidimos detener estas labores de escaneo para proteger un poco los restos arqueológicos. Bien, pero hasta ese momento hemos podido construir un modelo digital de toda esa zona. Y aquí podemos ver un poquito las posibilidades que nos da este modelo digital. Es un modelo digital que podemos navegar por él como si estuviéramos dentro. Es un modelo digital realista en el que podemos observar, pues, como se ve aquí, las grandes cantidades de barro, las pisadas de los espeleólogos y de los romanos. Podemos ver ahí ya un panel, la primera inscripción que aparece antes del santuario, que es Glauca. Y esta herramienta lo que nos permite es, pues como cada uno de estos puntos tiene sus propias coordenadas, podemos llegar a hacer mediciones, por ejemplo, de longitud de las letras, cosas que le puede interesar a los epigrafistas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es una herramienta muy potente para lo que es la investigación y también para poner en valor y dar a conocer esta cueva al público en general. Seguimos adelante. Ya he dicho que nos detuvimos en lo que es la laguna de las inscripciones. ¿Y por qué no lo tuvimos? Porque es una laguna que tiene en sus playitas laterales una gran cantidad de inscripciones de considerable valor, pero estos paneles de barro que están apoyados en la roca se están deslizando hacia el interior de la laguna. Entonces, cada vez que una persona pasa por ahí, ya se ven todas las pisadas por el medio de la laguna. Cada vez que se pisa ahí, se desestructura el barro y las inscripciones se van hundiendo cada vez más. Y por lo tanto, por eso decidimos no continuar hacia adelante. Y decimos, pero bueno, esto hay que escanearlo también. Entonces nos planteamos, que es otro gran objetivo que tenemos, es encontrar remedio a todos los problemas que nos plantea esta cueva. En particular, ¿cómo podemos escanear esta laguna sin meternos nosotros? Bueno, pues ahí decidimos hacer un pequeño invento y lo que hicimos es un pequeño dispositivo que nos permitía colocar el escáner para hacer el modelo digital sobre una especie de trineo con unos flotadores para darle estabilidad y con eso poderlo meter en la laguna sin alterar el barro del fondo, ¿vale?
Este dispositivo va con unos patines sobre el fondo del barro, pero distribuye todo su peso y por tanto no está alterando. Y entonces toda esta laguna se escaneó en 4 puntos diferentes y de punto a punto pues iba llevando este dispositivo mediante unas varillas que nos permitía elegir el sitio y moverlo a través de toda la laguna. Aquí puede verse ya el tercer escaneo y ya aquí el cuarto escaneo. Tengo que decir, debo ser honrado y decir que extraer este dispositivo de la laguna fue una labor porque se empezó a inclinar y aquello fue unos nervios tremendos de todos los que estábamos allí, pero bien, salió con bien y sin mayor problema. ¿Y bien qué conseguimos con esto? Bueno, pues también un modelo digital navegable que se puede medir. Aquí vemos pues el resultado de... Esto no es un vídeo hecho allí, esto es el modelo digital, donde podemos ver todas las inscripciones que tiene esta laguna. ¿De acuerdo? Bien. Más cosas. Esto es lo que estamos haciendo con los grandes volúmenes, ¿vale? O lo que hemos hecho con los grandes volúmenes. Y ahora, ¿qué hemos hecho con las figuras y las inscripciones? Figuras de inscripciones hay una cantidad bastante enorme de ellas. Pues más de 60 o 70 inscripciones puede haber dentro de esta cueva. Estamos completando el catálogo y cuando esté completado pues sabremos el número exacto. Pero estas inscripciones necesitan ser escaneadas con mucha más precisión. En los modelos digitales que hemos visto antes, la precisión viene a ser el milímetro, quizás puede llegar en ciertos puntos a medio milímetro, pero eso no es suficiente para esas pequeñas figuras o esas inscripciones. No es suficiente precisión para que luego los investigadores puedan analizar perfectamente cómo son esas figuras y estudiarlas, ¿vale? Aquí nos planteamos, o sea, solamente tenemos escaneadas una figura de una inscripción y es sencillamente por coger la experiencia y poder establecer un método para poder escanear todas las inscripciones y todas las figuritas que hay en la cueva, que va a ser una labor de muchísimo tiempo y muy costosa. Aquí veis la figura Carisius, que ya os he puesto la fotografía, y una inscripción que está muy cerquita, que está en el centro del santuario. Y aquí es todo el recorrido que tenemos que hacer para llegar a ellos. Voy a poner otro vídeo donde se puede ver las dificultades que hay para llevar la tecnología que tenemos que llevar ahí para poder hacer este modelo digital. La primera dificultad que nos aparece es entrar en la cueva. Esta entrada a la cueva se hace a través del pozo D6, que es un pozo de 25 metros de profundidad. Los espeleólogos pues rapelamos y los que no son espeleólogos pues los bajamos con un maquinillo. Luego hay que pasar una laguna. Normalmente lo pasamos con el neopreno, pero el material va en una barca y algún privilegio también va en la barca. Luego, como todo está lleno de barro, necesitamos poner un punto limpio para que los trabajadores que están haciendo el escaneo pues estén limpios. Y lo pongo entre comillas porque ahí no se está limpio nunca, pero vamos, relativamente limpios. Aquí podemos ver el escaneo de la figura Carisius, donde en el ordenador se puede observar cómo se va completando ese modelo digital y así el que está realizando el escaneo puede saber cuándo haya completado todo este proceso. ¿Y cuál es el resultado? Pues el resultado lo podemos ver aquí. Es un modelo digital que lo podemos mover, que lo podemos medir, que lo podemos estudiar con colores reales y esto es una herramienta maravillosa, no solo para mostrarlo, sino también una herramienta maravillosa para los estudiosos de todo esto. Este es Carisius, haciendo un vuelo como si fuera un dron. Podemos ver la digitalización que se ha hecho, tiene tanta precisión, décimas de milímetro, que se puede ver hasta las huellas dactilares de los romanos que la hizo. Entonces, si tuviéramos una base de datos, podríamos saber quién es. Desafortunadamente no hay base de datos. Aquí también podéis ver la inscripción que está digitalizada
cómo se pueden ver los trazos perfectamente. Ahí los estudiosos sabrán con qué se hizo y cómo se hizo. Muy bien, pues esto es lo que hemos hecho hasta ahora, pero tenemos un problema y es que no se puede llevar esta tecnología a todas las partes. Las zonas inundadas pues son prácticamente imposible de trasladar esos escáneres y bueno, hay zonas con tal cantidad de barro que también es imposible. Por lo tanto, lo que estamos haciendo, ya desde nuestro punto, desde el punto de vista robótico, que somos del grupo de robótica de la Universidad de Zaragoza, pues estamos poniendo a resolver estos problemas con todos los conocimientos de robótica que tenemos. De hecho, aquí podemos observar en esta fotografía a uno de los miembros del equipo con un escáner que hemos desarrollado nosotros para poder hacer las cosas más rápidamente para el escaneo de grandes volúmenes. Y abajo a la derecha podéis ver uno de nuestros robots metiéndose por el túnel de entrada, ¿vale? Para realizar todo el escaneo. Estamos ahora investigando en ello y estamos intentando contrastar, estamos trabajando en los sitios donde ya lo tenemos escaneados para comprobar que los nuevos métodos que estamos desarrollando pues van a tener la suficiente fiabilidad y precisión para que sean válidas. Estamos trabajando con robots que son acuáticos para las zonas inundadas y estamos trabajando con drones para lo que es el escaneo de aquellas salas grandes de la cueva para poder hacerlo todo mucho más rápido. Porque ya digo que es una cueva que tiene pues casi 3 kilómetros de recorrido y por lo tanto hay que agilizar todo este proceso de escaneo. Bien, con todo esto ya acabo. Conclusiones. Bueno, pues lo que os he comentado al principio. Toda la cueva es vulnerable y peligrosa. Y por eso no se puede bajar abajo y debemos sacar un modelo digital hacia afuera. El escaneado de ciertas zonas no se puede hacer con técnicas convencionales y por lo tanto tenemos que ir inventando o investigando nuevas técnicas para poder acabar este trabajo que va a ser un trabajo muy, muy largo. Y además es que esta cueva está evolucionando de forma natural y a escala humana está evolucionando. De hecho, puede haber, seguramente ha habido en estas últimas décadas, derrumbes nuevos. El barro cada vez que se pisa pues, se descompone, las figuras están cayendo hacia el agua. Entonces, digamos que tenemos que actuar rápido para poder preservar, al menos digitalmente, todo lo que hay dentro de esta cueva, ¿vale? E intentar que cuanta menos gente baje, pues mejor por cuestión de riesgo y vulnerabilidad de todo lo que hay dentro de esta cueva. Bien, ya os he comentado todo y sencillamente pues a acabar aquí mi presentación. Me pongo a vuestra disposición para cualquier pregunta y agradezco pues, que hayáis estado aquí oyéndonos. Muchísimas gracias, José Luis. La verdad es que es fascinante lo que tenemos a un pasito. Bien, pues ya hemos escuchado a estos 4 grandes profesionales, cada uno en su campo. Seguro que habéis despertado algún que otro gusanillo de curiosidad, porque aún yo conociéndoos perfectamente, pues siempre que os escucho hablar, despertáis una curiosidad increíble. Bien, si tenéis algún tipo de preguntas, veo que en preguntas y respuestas nadie ha puesto nada. Si tenéis algún tipo de pregunta, por favor, este es el momento. Creo que os podéis activar el micrófono. No lo sé. Y si no, mira, ya están. Mira, preguntas y respuestas, magníficas presentaciones, enhorabuena. Pues muchísimas gracias, Albert, muy, muy amable, la verdad. ¿Y alguna cuestión que responder? Me gustaría saber si existe algún símil con la cueva subterránea de Tárraco, dice Albert. Señores, ¿qué decís? Yo le paso la pelota a Rosa. Bueno, sí,
hasta cierto punto. En Tárraco lo que nos encontramos también es un aprovechamiento de la captación subterránea del agua con la problemática de que terminan horadando de una manera tan profunda y sobreexplotan de tal manera el acuífero que enseguida les entra el agua y termina convirtiéndose en agua salada, con lo cual el aprovechamiento que pueden llevar a cabo del acuífero de Tarragona es bastante cortito. Si podemos hablar como técnica de explotación de acuíferos y de agua subterránea, bueno, pues sí, podría ser similar, ¿no? ¿Francés? Sí, en principio hay una fuente que emana en el puerto de esa misma cueva. Es fácil saberlo, pero no parece que se explotara como aquí, ni que tuviera las posibilidades que tenía la de Clunia por el mismo tipo de montaña sobre la que está la ciudad. Quizás es más difícil. Yo lo que no recuerdo nosotros... cuando leí de esto es que yo creo que no había pozos, sino solamente galerías de acceso, ¿no? No, sí que hay algún pozo. Lo que pasa que el problema es eso, que nosotros a lo mejor nos enfrentamos a tener que conocer, o estamos enfrentándonos, ¿no?, a conocer de qué manera se produce esa recarga de agua del interior de la cueva a partir del agua de lluvia. Y en Tarragona se produce una super explotación del acuífero, lo que hace que enseguida esos vasos comunicantes provoquen la entrada los salinicen, ¿no? Y entonces, claro, el aprovechamiento pues nunca pudo llegar a ser el mismo. Bueno, pone otra cuestión, Albert. Dice que si puede haber sistemas de cuevas e hidráulicos parecidos en ciudades romanas, en mesetas como confluencia en los mercados de Duratón. Muchas gracias. Pues de momento nuestro es único, casi como quien dice. Luego Eduardo pregunta qué sistema utilizaron los romanos para situar los pozos en la cueva. Eso nos gustaría saber. Es algo que discutimos mucho. Si se hacen de arriba abajo, de abajo arriba, la vertical, en horizontal. Bueno, es un tema que estamos todavía estudiando, que a lo mejor José Luis Francés ya te pueden adelantar algún dato, pero es uno de nuestros temas en estudio dentro de la cueva. Mediante el chat nos pregunta Alfonso que cuándo podemos ver las ponencias publicadas, ya sea online o en un libro. Alfonso, esto es la presentación de un proyecto, entonces este vídeo, esto va a ser un vídeo que vamos a colocar en las redes sociales. Publicación como tal, una publicación texto, de esto de momento no tenemos pensado hacer nada de ello, esto está pensado para continuar como un proyecto de divulgación. Pero bueno, muchas gracias por tu interés. Ya en preguntas y respuestas, Fernando nos pregunta que habría que replantear la ubicación de fuentes públicas en superficie en Clunia a partir del conocimiento que se tiene actualmente del subsuelo. ¿Habéis oído? Sí, sí. Fuentes, no, es que estaba pensando, fuentes públicas, ¿a qué se refiere? ¿A tal como las entendemos ahora, el surtidor que aprietas y te sale el chorrito de agua? ¿O a las fuentes que existen actualmente? No lo sé, no... Pero quizás podría yo decir unas cosas. Fuentes de la cueva hay alrededor de todo el cerro, pero son fuentes que no están en la ciudad. La ciudad no puede tener fuentes del agua de la cueva porque el agua de la cueva está a 20 metros de profundidad. Hay fuentes naturales que pudieron ser fuentes romanas, no sabemos, alrededor del cerro, que es por donde sale el agua de la cueva. Bien, Silvia primero nos felicita y nos da las gracias por las exposiciones. Os da las gracias, claro, yo no he expuesto.
El acceso ahora a la zona de santuario es a través del D6. Pero ¿por dónde o cómo creéis que se entraba el santuario en época romana? ¿Habéis podido ampliar la exploración de esta zona? Es una pregunta que nos ha llevado de cabeza durante muchísimas campañas. Sí. No, o sea, ahí nos hemos arrastrado, hemos explorado a conciencia absolutamente toda la zona del santuario, hemos utilizado todas las técnicas que conocemos e incluso alguna que no conocíamos y la hemos desarrollado para intentar establecer cuál es la relación de ese santuario con posibles entradas que pudiera ser, obviamente, tendrían que ser pozos. Y la verdad que ha sido el trabajo este de exploración de años, de años. Ha sido con resultados nulos, absolutamente nulos. El punto más cercano que se conoce actualmente de entrada al santuario es el Pozo de Seis, pero el Pozo de Seis está antes de una gran laguna y suponemos que por ahí no entraban los romanos. De hecho, la última de las inscripciones de la zona del santuario está en la playa de la laguna y por lo tanto algo se nos escapa ahí. Tengo que decir que la zona del santuario es una de las zonas con los mayores derrumbes que hay en toda la cueva. Entonces, con mucha probabilidad es que la posible entrada al santuario, o posibles entradas, que pudo haber más de una, seguramente estén en las zonas donde están los derrumbes del santuario. Hemos intentado meternos por entre las rocas, pero bueno, aparte de bastante peligroso, no se cabe. Entonces, seguiremos intentándolo. Hasta ahora no ha habido suerte. Bien, tenemos otra pregunta de Sandra. ¿Cuál es el impacto de este proyecto en cuanto a la generación de empleo relacionado con el patrimonio cultural directamente? ¿Es un aspecto planteado a largo plazo o seguiría aceptándose de solucionarlo con parches? Gracias, muy interesante. Complicada pregunta. A ver, impacto de este proyecto en cuanto a generación de empleo, las ayudas que proporciona el GECIP no es para crear un empleo a largo plazo, es para cubrir ciertas plazas para el periodo que se necesite, que el periodo que esté en rendimiento este proyecto. Y de momento es anual, es este año. Cuando pase este año, si ha sido positiva la valoración, pues se puede pedir ciertas prórrogas, pero es que eso no depende de nosotros. No es una cosa que nosotros podamos contratar o hacer algo así, simplemente. Más. Muchas gracias, dice Silvia. Albert, un trabajo pluridisciplinar increíble. Ya ha aclarado algo más mis lagunas sobre los sistemas subterráneos en la meseta de Clunia. Debe haber trabajo para años. Trabajo hay. Haremos difusión desde Barcelona. Pues nos alegra mucho la difusión desde Barcelona, desde luego. Más. ¿Se puede preguntar más? Por supuesto. Pues, ¿cómo no? Muchas gracias desde Argentina. Nos han saludado desde Argentina, desde Buenos Aires. Maravilla. Sí, Silvia, puedes preguntar lo que quieras. A ver si escribe. Hasta desde Budapest nos han oído. Desde Budapest, sí, Sandra. Muy bien. Esto es lo bueno de las redes sociales y de estos temas, aunque nos dan ciertos problemas, pero bueno, también nos dan alegrías. También comentar a los participantes que les va a llegar una encuesta para que nos ayude un poco a mejorar, ¿vale? lo que estamos haciendo. Entonces, si no les importa, creo que es muy breve, ¿no? La encuesta, ¿no, Clara? Sí, lo siento, se me había olvidado comentarlo, pero sí, son 2 o 3 preguntas. Si han visitado Clunia, qué les gustaría aprender de la ciudad, poco más. No
no tiene mayor complicación, es un examen de esto. Es solo para aprender nosotros de lo que hemos hecho hoy y poder mejorar, siempre poder mejorar. Bien, pues mira, Silvia, otra vez. Una pregunta está relacionada con las nuevas inscripciones, si es que podéis hablar de ellas. ¿Hay alguna con contenido claramente religioso o algún nombre divino? Es que bueno, aclarar en primer lugar que no hay ninguna inscripción de carácter religioso. No. Que el término santuario es un término que utilizó en su momento Palol para calificar ese espacio donde se acumulaban mayores inscripciones y mayores muñequitos en barro, pero que hoy por hoy tampoco consideramos que se trate un santuario desde el punto de vista mistérico. Pero a partir de aquí ya le dejo que siga clara. Pues no, la verdad es que no hay ninguna, ni claramente religioso ni sin claramente religioso. No, mis conocimientos hasta donde llegan es que las inscripciones que hay son de gente que baja a vigilar la circulación de aguas. Son personas individuales, no hay dioses, no hay mandatarios religiosos, no hay nada que se pueda vincular con ningún tema religioso. Así que, como dice Rosa, el tema del santuario está denostado, deberemos ir poco a poco olvidándonos de él porque es complicado que sea algún tema relacionado con la religión, aunque sí que es verdad que se ha dicho mucho que el barro es curativo, no creemos, vamos, es muy complicado que ese sea el caso de barro curativo. Y Iván nos dice, mira, otra vez, bueno, Iván primero, enhorabuena, gracias por la labor de conservación, investigación y difusión. Pues gracias a vosotros por escucharlos, que sois los importantes en este momento. Silvia nos vuelve a preguntar, y la otra tendría que ver con el nivel freático de la cueva. Cuando se escriben las inscripciones, si podría saberse el nivel freático de la cueva. Esa es una investigación que estamos acabando en estos momentos. Tenemos calentito un artículo donde vamos a exponer la investigación que hemos hecho sobre los niveles freáticos. Puedo adelantar que la cueva ha tenido un nivel mucho más alto que las inscripciones y que, bueno, pues posiblemente las inscripciones fueran hechas después de una cierta bajada del nivel de agua que había en la cueva. Muy bien. Pues ahora Alicia nos comenta que aparte de todos estos proyectos, ¿hay previsto algún plan nuevo para excavar más zonas de Clunia? Rosa, por tu labor en Diputación, de momento no se sabe nada, ¿no? Ahora lo que estamos es intentando llevar adelante todo el plan director. Claro, como todo plan director y todo plan de recuperación de las distintas zonas que componen el yacimiento, en algunos casos irá acompañado de intervención arqueológica, pero ahora sobre todo lo que hay que pelear es por la conservación y restauración de todo lo que tenemos arriba, más que plantearnos volver a abrir grandes áreas. Bien, ahora Eduardo nos habla desde el Grupo Espeleológico Ribereño, que nos agradecen esta maravillosa sesión. Ha sido emocionante ver las imágenes de José Luis. Nos gustaría algún día poder exponerlo en Aranda. Muchas gracias. Yo quiero dar las gracias al Grupo Ribereño porque la topografía que hicisteis como grupo para mí es una de las mejores, viendo las dificultades que tiene esa cueva, pues oye, yo os doy la enhorabuena porque el trabajo es fantástico. Bien. Nos comentan en el chat esta vez, Beatriz, que nos ruega que le invitemos a las nuevas ponencias que realizamos. Una gran enamorada de este yacimiento que visito con cierta frecuencia. Por supuesto, una vez que valoremos cómo ha ido esta sesión, las actividades que vayamos abriendo, iremos publicándolas de nuevo en las redes sociales y como tendremos vuestros correos, no os preocupéis que os mandaré el enlace directo a las nuevas sesiones. Muchas gracias
a todos por vuestro interés. La verdad es que hemos tenido una participación que no nos esperamos que fuera tan grande. Y muchas gracias por vuestra paciencia, porque ha habido algún que otro fallo, pero bueno, pues como hemos dicho varias veces, son cosas del directo. Y por mi parte, nada más, de nuevo agradeceros. ¿Cuántos participantes? Pues el pico más alto han sido 68, si no me equivoco. En torno a entre 50 y 60 y muchos, ha estado variando. Pues nada más, muchísimas gracias a todos. No sé si los ponentes tienen algo que decir en el último momento. Bueno, dado las gracias a todo el mundo por habernos escuchado. Espero que os haya gustado todo lo que hemos comentado y nos veremos próximamente. Lo mismo. Nos veremos. De nuevo, muchísimas Daros gracias. las gracias a todos. Eso. Ha sido un placer. Y que sepáis eso, que es que la arqueología está hecha para que la entienda todo el mundo, no solo unos pocos. Entonces, de verdad es necesario vuestro apoyo y vuestra comprensión. Así que nada más, buenas tardes y hasta otro momento. Otro día. Muchas gracias. Chao.